Ok, vamos a comenzar en Primera de Corintios. Para que empecemos, vamos a empezar el capítulo 1 y versículo 1. Vamos a ver el primer capítulo y parte del 2, ¿verdad? No a profundidad, sino solamente una introducción porque nos va a llevar a algo importante, ¿verdad? Esta carta, ¿verdad? La escribió Pablo. El apóstol Pablo se la escribe obviamente a la gente de Corinto, ¿verdad? Por eso se llama Primera de Corintios. Primera porque la primera carta hacia la iglesia, o sea, la gente que está en Corinto, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo rápido, ¿verdad? Muchos de ustedes han de saber, pero para los que no, les voy a dar un ejemplo. Básicamente, pongamos que allá en Texcoco, ¿verdad? En México está Betty. Y póngale que mi mamá le quiere enviar una carta. Bueno, en ese entonces no había teléfonos, no había correo así electrónico, ¿verdad? Se mandaban mensajes por medio de un mensajero o, ¿verdad? Bueno, las cartas, ¿verdad? O mandaban mensajes verbales o mandaban las cartas por un mensajero. Y entonces, como Adeti es de Texcoco, ¿verdad? Le dirían ahí la provincia o la colonia de Texcoco, ¿verdad? O con mi tía Rosa, no sé si también vive, sí, también, no sé si es Texcoco donde vive también, ¿verdad? Pero se le daría, si fuera una carta, póngale, si hubiéramos vivido en ese entonces, ¿verdad? Mi mamá hubiera puesto, pues, según, si es la primera carta, o segunda, o tercera, ¿verdad? En un orden, sería segunda o primera de texcoquenses o algo así, no sé cómo le gustarían llamarles. Es un ejemplo básico, ¿verdad? Y así es Pablo. Pablo escribe varias cartas a las iglesias, a donde están reunidos los hijos de Dios, ¿verdad? Donde se reúnen para compartir de la palabra de Dios, ¿verdad? Para aprender y para, no solamente para aprender, sino para tener una comunión, ¿verdad? Y para conocer de Dios, ¿verdad? Y donde hacían varios servicios básicamente donde compartían el pan, o sea, donde comían juntos como familia, donde tenían a veces, si tenían necesidades de los santos, se reunían para resolver esas necesidades, ¿verdad? Entonces, donde estaban esos centros, ¿verdad? Donde se reunían, pues se llamaban iglesias, ¿verdad? Entonces, se me vino otra cosa a la mente. Bueno, entonces aquí en Corinto había una iglesia, ¿verdad? Este Corinto todavía, si lo ven en su mapa, si lo quieren buscar en Google, existe todavía Corintos. Y es en la parte de Grecia, está en Grecia, en el país de Grecia. Está en Corinto. Y Pablo le está escribiendo esta carta, ¿verdad? Y un poquito de historial de Corintios es de que vamos a ver todo el historial de Corinto, es muy extenso, pero Corinto era una ciudad muy famosa, está en Grecia, les digo, ¿verdad? Um, era muy conocida por algo que se llama el Acrocorinth, ¿verdad? Acrocorinto, se puede decir, es una montaña que está ahí en Corinto, una montaña grande. Y ahí tenían un templo, ¿verdad? Entonces, toda esta gente, ¿verdad? Y ahí adoraban a una diosa, ¿ok? También Corinto era muy conocida porque, como les dije, si saben de la mitología griega, ¿verdad? Tenía muchos dioses, ¿verdad? De acuerdo a la mitología griega, hay muchos dioses. Tenían un dios del trueno, un dios del agua, un dios del amor, dios de la fertilidad, dios del romance, dios del sol, dios de los mensajeros, de lo que quieran hacer, ¿verdad? Y esa es una semejanza, así muchas civilizaciones tienen dioses, ¿verdad? Los egipcios tenían muchos dioses, ¿verdad? Muchos dioses, al igual que los aztecas. Los aztecas allá en México tenían muchos dioses, ¿verdad? Está Tlaloc, está si yo me acuerdo, Nezahualpili es otro. Uh, eh, no sé qué otra, les dije Tlaloc, ¿verdad? También está. Hay muchos que estaba viendo ahí, muchos dioses que tienen los aztecas, ¿verdad? Um, Nombres aztecas, obviamente. Entonces, Corinto era algo así, tenían varios dioses. Y otra cosa interesante sobre Corinto o Grecia es de que de allí había mucha gente que era muy sabia, ¿ok? Gente que era muy sabia, ¿verdad?
Y no estoy hablando sabiduría de lo que la Biblia dice, ¿verdad? No eran sabios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Eran sabios con la sabiduría del mundo, ¿verdad? Tenían sabiduría humana, ¿ok? Y era gente muy sabia. Y les dije la otra clase, ¿verdad? De aquí, de Grecia, ¿verdad? De Grecia provienen mucha gente que es admirada, ¿verdad? Por mucha gente que es, ¿verdad? Que quiere aprender sobre filantropía o sobre otras cosas, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? Um, y muchos de ellos eran como Apolos, no, Plato, les dije Aristóteles, ¿verdad? Muchos de ellos, y muchas de las cosas que ellos dijeron, ¿verdad? Son usadas hoy en día, ¿verdad? Entonces, es algo breve, no puedo darles un historial, es muy extenso, ¿verdad? Pero este país de Grecia, ¿verdad? Era muy conocido por gente sabia, ¿verdad? En ese estilo, ¿verdad? Entonces, y tenían también otras cosas muy raras que la gente de Grecia hacían. Pero no vamos a entrar en detalle sobre eso, porque no estamos tocando esa parte. Solamente vamos a entrar en la introducción. Entonces, en primera, ya que tienen un breve conocimiento de Grecia, o de Corinto, mejor dicho, Corinto es una ciudad de Grecia. Pablo les está escribiendo ahí la palabra de Dios desde Siria, es decir, desde Jerusalén, desde donde Jesús empezó, se riega, ¿verdad? Obviamente la palabra. Jesús dijo que le serán testigos, ¿verdad? Jesús empezó con 12 apóstoles, ¿verdad? Y esos 12 les dice que vayan a través, ¿verdad? Y vayan hasta Samaria y hasta el último de la tierra. Y entonces la palabra llega hasta Grecia, de Corinto. Y ahí hay creyentes, ¿verdad? Que tienen historial de ser griegos, griegos, ¿ok? Y aquí Pablo les está escribiendo, fíjense, vamos a empezar en 1 Corintios 1:1. Les digo, esto no va a ser algo profundo, va a ser algo breve, pero muy interesante. Fíjense, 1 Corintios 1:1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice, y el hermano Sóstenes, que hay muchísimas cosas sobre este hombre, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Okay? Entonces, básicamente, en Corinto estaba la iglesia donde se reunían los creyentes, los que creían igual, ¿verdad? Allá en Texcoco hay una iglesia, aquí en Vernon Hills hay iglesias, ¿verdad? Porque se reúnen los hijos de Dios. Y dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa palabra santificados quiere decir puestos aparte, o sea, somos puestos aparte, ¿verdad? Uno como hijo de Dios es puesto aparte. Uno como creyendo, ¿verdad? Es puesto aparte. En Cristo Jesús dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, en todo el mundo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un Romanos 10:9-10, ¿verdad? Señor de ellos y nuestro. ¿Verdad? Pablo les está diciendo, ¿verdad? A todos los que son llamados a ser puestos aparte, esa es la palabra santos, ¿verdad? Puestos aparte, a todos los que en cualquier lugar invocan, y esa palabra de invocan, no crean que es algo negativo, ¿verdad? A ver, esa palabra invocar, ¿verdad? En nuestro lenguaje a veces se escucha negativamente, como dice, se invocaban a un espíritu, a un demonio. Es básicamente llamar, ¿verdad? Entonces dicen a todos los que en cualquier lugar claman o llaman el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es de que están llamando a Jesús, Jesús ven, ¿verdad? Sino básicamente confiesan su nombre como Señor, es lo que está diciendo. Señor de ellos, ya ven, por eso dice Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda, ¿qué? Ciencia. ¡Wow! En toda palabra y en toda ciencia. Vean la manera de cómo está empezando Pablo a hablarles,
Así es como Pablo está empezando su carta, ¿verdad? Así es como les está escribiendo a ellos, que fueron enriquecidos, les está básicamente recalcando esa gran cualidad que tienen al ser hijos de Dios, ¿verdad? Al igual que ellos, nosotros también fuimos enriquecidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y básicamente ser enriquecidos en Cristo Jesús es porque nosotros, al confesar que Jesús es nuestro Señor, Dios crea en nosotros el Espíritu, que Dios, ¿verdad? Tenemos Espíritu de Dios, y ese Espíritu es el Dios estando en Cristo, o sea, el Espíritu que tienes y el Cristo está en ti, ¿verdad? Es una gran relación. Entonces, en Él, ¿verdad? Tenemos todo, en Cristo. Y dice así que fuimos enriquecidos en Él, enriquecidos, ¿verdad? En palabra y en toda ciencia. Interesante, porque esto que les estoy diciendo, esta gente se creía sabia. Bueno, digo se creía, era sabia humanamente, ¿verdad? Se podría decir, tenían sus buenas frases, tenían sus buenas ideologías, tenían sus buena ética, ¿verdad? Tenían ciertas buenas éticas, les digo, morales, ¿verdad? Les digo, muchas de estas cosas que ética, moral, muchas de esas cosas provienen de los griegos, ¿verdad? Aún así el gobierno, democracia, todo eso viene de los griegos. Mucho que ven en el mundo viene de las raíces griegas y romanas. Sigamos. Pero les dice que fueron enriquecidos en toda palabra y en ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún regalo. Don, esta palabra don, ¿verdad? Regalo. Nada os falta en ningún don. Nada. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Les está diciendo Pablo, tienen todo en ese gran paquete que han recibido, ¿verdad? Y todos nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor, ¿sí o no? Sí. Entonces, todos tenemos ese gran paquete. Y hay que empezar a ver qué tenemos en ese paquete, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes les dan un regalo, cuando a ustedes se les da un regalo, no lo almacenan, ¿verdad? No, no creo. O lo dejas un ratito si estás ocupado, pero obviamente tú lo vas a abrir. ¿Quién no ha abierto un regalo? ¿Verdad? Nadie, todos han abierto un regalo, ¿verdad? Entonces, y aparte de que lo abres, pues lo usas, ¿verdad? Lo usas, obviamente, ese regalo que se te fue dado. Pues lo mismo, nosotros hemos recibido un don, un regalo. Y eso es el todo, lo tenemos todo ahí. Somos enriquecidos por medio de ese don en palabra y en ciencia. Esta ciencia que está hablando aquí, hola Don, no sé cómo se llama, pero Dios le bendiga. Esta ciencia de la que está hablando aquí no se está refiriendo a la ciencia como de los científicos, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar más adelantito. ¿En qué se refiere con esa palabra ciencia? Lo quiero hacer lo más simple posible, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, sigamos. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo tenemos todo en ese regalo. Y esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sí. 8. El cual también nos confirmará hasta el fin para que seas irreprensibles en el día de Jesucristo, en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad? Y versículo 10, fíjense. A lo mejor nos vamos a tener que brincar, pero lo voy a leer correcto. Os ruego, dice, les empieza a decir también Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectas. No estoy diciendo esto porque está empezando a ser división. Estamos leyendo esta parte. Dice, que hable entre vosotros mismos y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí les está diciendo Pablo que estén unidos, ¿verdad? Que hablen una misma cosa. Y eso de hablar una misma cosa, no crean que está hablando de, pues nosotros vamos a hablar de un tema y ellos también. No. Están haciendo que lo mismo que se predique, que están diciendo, ¿verdad? Que lo mismo lo hablen, ¿verdad?
las bases bíblicas que tienen. Que estés perfectamente unidos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el 11. Dice, porque he sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, ¿verdad? Contiendas son como problemas, ¿verdad? ¿Verdad? Le digo, bueno, vamos a entrar más. Dice, 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿verdad? Y aquí les digo, el problema que aquí estaba pasando, ¿verdad? Aquí, nada más les estoy explicando esto rápido, vamos a entrar en más adelante, ¿verdad? Aquí la gente en esta iglesia, ¿verdad? Se estaba haciendo ya grupitos, ¿verdad? De que yo soy de Pablo, de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían que yo soy de Cristo también, ¿verdad? Y eso de ser, están haciéndose grupos así de que yo soy de Cristo. 13. ¿Acaso, dice, está dividido Cristo? ¿Y se fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí va a empezar a decir, dice, yo doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17. Pues aquí es donde quería llegar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y dice que no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, para que no haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una pregunta, ¿verdad? Esta palabra donde dice ahí sabiduría de palabras, es una palabra que significa Sofía en el griego, Sofía, ¿ok? Y es básicamente sabiduría de palabras. Como les digo, ellos tenían buena ética, ¿verdad? Palabras sabias, ¿verdad? Entonces dice Pablo, yo no vine a ustedes, ¿verdad? Con sabiduría de palabras, o sea, con la sabiduría de que ellos tenían, ¿verdad? No venía con eso. 18. Porque la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿verdad? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 19. Pues está escrito, esto es una profecía y dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? Vean, esto lo está diciendo porque les digo, esta gente tenía un historial de que ellos eran muy sabios, ¿verdad? Con sabiduría humana y no sabiduría de la que proviene de Dios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Verdad? Los escribas eran un grupo de los que acusaban usualmente a Jesús, ¿verdad? De la religión judía. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ok. 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que la gente no está siendo salva, la gente no estaba siendo salva por la sabiduría de la gente, ¿verdad? O por ellos, ¿verdad? Sino por la predicación de aquella cruz de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales, ¿verdad? Les está diciendo, los judíos piden señales. Y esto es algo que los judíos ven, quieren. Por eso no creyeron en Jesús, ¿verdad? Porque les pedían señales. Si se acuerdan en los evangelios, varios fariseos les decían, muéstranos señal y te creeremos, ¿verdad? Los judíos pedían señales, cosas así. Dice, los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Esta palabra Sofía, o sea, palabras de sabiduría, ¿verdad? 23.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quién predicamos? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, ¿verdad? Los judíos no creyeron en Jesús. Era un tropezadero para ellos. No quisieron creer en él. Dice, y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿verdad? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora aquí entramos en esta categoría de tres grupos. Fíjese, en este mundo, ¿verdad? Hay tres tipos, se puede decir, grupos de gente, ¿verdad? Y aquí nos menciona en el versículo 24. El primero serían los llamados, ¿verdad? Los llamados, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, como lo decía al principio del capítulo 1, ¿verdad? Ellos son llamados, ellos son los que creen en el Señor Jesucristo, y pueden que, ¿verdad? Y vienen obviamente de un historial o judío o gentil. Entonces dice los llamados, dice, y así judíos como griegos, ¿verdad? Judíos como griegos. Y están los otros dos grupos, judíos, los que son judíos, y los griegos. Dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Está recalcándoles mucho y diciéndoles mucho a ellos sobre la sabiduría, sobre el poder. Ahí va a empezar a hablar con poder, con lo del poder, más adelantito. Y sabiduría de Dios. 25, ¿verdad? Dice, porque lo insensato de Dios, ¿qué es eso? ¿Verdad? Lo insensato de Dios, se puede decir lo más bajo, se puede decir, ¿verdad? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo más bajo que puedas bajar a Dios, aún así es más sabio que los hombres. ¿Ven? Todo esto está basado, ¿verdad? Porque donde dicen ahí en Proverbios, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a ver este texto, porque todo esto está basado básicamente en ese texto. Váyanse a Proverbios y lo van a ver. Se lo han de saber, ¿verdad? Está en Proverbios capítulo 2. No, 3, 5. Y esto es lo que quiere decirles Pablo a ellos en una gran escala, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar a ver este texto. Proverbios 5, 3, 5. Y les está diciendo, fíate de Jehová, apóyate en Dios, apóyate de Dios de todo tu corazón. Apóyate en ¿quién? En Dios. No en un hombre, no en un grupo, ¿verdad? No en ti mismo, ¿verdad? Sino en quién, en Dios. Por eso les está diciendo, ¿verdad? Porque muchos de ellos estaban siguiendo, que unos querían seguir lo que decía Pablo, otros decían lo que decía Cefas, otros decían lo que decía Apolos, y otros se querían hacer otro grupo pues yo sigo a Cristo, ¿verdad? Para justificar sus acciones. Y no era así. Fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿verdad? Apóyate de Dios de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio, ¿qué? Prudencia. En tu propia sabiduría, ¿verdad? En tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propia prudencia. Bien, aquí empieza Pablo a hablarles sobre esto. Dice, versículo 6, reconócelo a Dios en todos tus caminos, ¿verdad? En todos tus caminos, en decisiones que hagas, ¿verdad? En todo. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, Dios, Jehová, enderezará tus veredas. 7. No seas, que aquí está, sabio. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Respeta a Jehová y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aparta, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿verdad? Sí pueden ver, bueno, todavía no pueden ver, pero tengan ese texto en mente, porque vamos a regresar aquí. Lo voy a volver a leer. Apóyate
confía, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fiar? Les voy a hacer una pregunta. Esta es una traducción al español, ¿verdad? Pero ¿qué es fiar? Cuando tú dices, cuando usas la palabra de fiar, fíame. Fiar, ¿qué es? Es usado a veces para decir que le presten dinero, ¿sí o no? Como me fías algo, ¿sí o no? Sí es esa la palabra para eso, ¿verdad? Si no me estoy equivocando, ¿verdad? ¿Sí? Hágame así. Fiar más confiar. Sí, ¿verdad? Pero cuando decíamos... Fiar con confianza. Sí, ajá. Cuando te dicen, fíame esto, Confiar. es porque tú estás confiando, ¿verdad? Es una confiación, confías mutuamente, ¿verdad? Esa es esta palabra fiar, de fiar. De fíame esto, ¿verdad? Tienes tú la confianza de que lo va a hacer y la otra persona también, ¿verdad? Por eso es esta palabra, fíate, apóyate, confía en Jehová. Todo lo que tú le des a él, ¿verdad? Cargas, lo que sea, tus decisiones, Dios te las va a contestar. Eso es fiarte de Jehová en todo tu corazón. No te apoyes en tu propia providencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Regresemos a Corintios. Y les está diciendo, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Sí, en el 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Verdad? Versículo 5. Sí me quedé ahí, sí, creo sí. Porque lo insensato de Dios... no, ya bien, vamos adelante. Porque lo insensato de Dios es más... Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso refiere, por eso aquí nos quedamos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, ¿ven? 26, está comparándole aquí a ellos, su confianza que ellos tenían, ¿verdad? Les está comparando Pablo su confianza que los griegos. Esto está lidiando, y Pablo está lidiando con sus historial, sus creencias pasadas, porque ellos confiaban mucho en esto, ¿verdad? Confiaban en sus dioses, ¿verdad? Confiaban en su sabiduría, que se creían muy sabios, ¿verdad? Por ahí, bueno, les voy a dar algo así. Por ahí, cuando Pablo está en Hechos, está por Atenas. Y si bien me acuerdo, si tengo mi geografía bien, Atenas está en Grecia. ¿Ok? Vamos a buscar rapidito. Si tengo mi geografía bien, ¿verdad? Atenas está en Grecia. Y lo que... Sí, Atenas está en Grecia. Sí. Entonces, ahí en Atenas, Pablo se encuentra con dos grupos de gente sabio, por ahí los menciona. Se los voy a buscar rapidito, ¿verdad? Y ahí los pueden buscar. Era gente que tenían diferentes creencias sabias, ¿verdad? Se los voy a buscar porque pensé que me iba a acordar de los nombres, pero no. En Atenas eran estoicos, eran dos grupos. Aquí está, el Areópago es lo que les estaba diciendo de la gran montaña, el Areópago. Sí, me mandaba un mensaje, perdón. Ok, y están dos grupos aquí, se los encuentra, los estoicos, ok, y el otro grupo, ¿verdad? Son dos grupos de Grecia que se creían sabios, filósofos, dice, y algunos encontró unos filósofos, la filosofía, les digo, y la filantropía y todo eso, filósofos de los epicureos y de los estoicos. Esto lo pueden ver en Hechos 17, 17 y 17, 18. Hechos 17, 18, en otro tiempo lo buscan, pero les digo, aquí esta gente se creía muy sabia, se apoyaba en cosas así. Entonces Pablo les está diciendo, comparando la sabiduría de hombre con la sabiduría de Dios. Pues dice, versículo 26, este es un texto bien duro. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestra manera de ser, lo que somos, lo que ellos son, ¿verdad? Mirad, hermanos. Dice, que no sois muchos sabios según la carne, ¿verdad? Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
¿verdad? Les está diciendo que no son gente muy poderosa, ni son gente muy noble se refiriendo a gente de dinero, ¿verdad? 27, sino que lo necio del mundo, y esto no se lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? A ver, les digo, tenemos que saber los textos, a quién se los dice, por qué se los está diciendo, cuándo, cómo, en dónde. Esto no se los está diciendo tan dirigente a nosotros, ¿verdad? Se lo está diciendo a los de Corinto, ¿verdad? Por una razón. Entonces, cuando ustedes no se crean que ustedes son unos sabios, como dice aquí, ¿verdad? Donde dice ahí que no se crean esto, que no son algo necio del mundo. Se lo está diciendo a ellos, ¿verdad? Por una razón. Pero dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿verdad? Lo necio, lo necio. Y lo necio es básicamente aquello que está dejado aparte, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿ven? Para avergonzar a los que se creen sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿verdad? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿ok? Esta palabra noble que les dije, básicamente se está diciendo que, y dice, es como es nacer de una familia prestigiosa, ¿verdad? O sea, no tienen la gran etiqueta de haber nacido en un linaje real, de un linaje de reyes, es lo que les está diciendo, básicamente, ¿verdad? Ok. Y aquí hay 5 cosas, ¿verdad? Características que los está describiendo, ¿verdad? Básicamente lo necio, ¿verdad? Lo débil, lo básico, lo despreciado y lo que no vale. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Y así lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Vamos a comparar esas dos cosas, esas 5 cosas. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a ver esto. En el mundo, ¿verdad? Bueno, diciendo en una persona no, así que no ha aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Una persona es las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas del mundo, perdón, estaba pensando cómo decir. Lo más sabio para ellos es lo que no es tanto lo de Dios, sino la sabiduría del humano, ¿verdad? Nosotros, al contrario, en Cristo tenemos sabiduría, ¿verdad? Dice otra característica que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿verdad? Pues ¿en qué creen? En Cristo tenemos ¿qué? ¿Debilidad o poder? Poder. Ok. Pues fíjese como dice aquí, lo necio, ¿verdad? Lo necio del mundo. Perdón, sí. No, donde dice que no, ni muchos nobles, ¿verdad? Algo básico, una persona que no viene de descendencia prestigiosa. Pero ¿saben qué? Nosotros nacemos y renacimos ¿de quién? Del rey sobre toda la tierra y sobre todo el universo, Dios. Somos hijos de Dios. Y están escuchando, ¿verdad? Porque aquí está poniendo un gran contraste, Pablo. Les está diciendo, ustedes, ¿verdad? Eran antes necios, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? No eran muy sabios, ¿verdad? Pero ahora en Cristo son sabios. Eran débiles, pero ahora en Cristo tienen poder. Eran básicos, ¿verdad? No eran nobles, pero han renacido de un rey de rey. En Cristo somos
¿verdad? Genéticamente somos de Dios. Lo despreciado, ¿verdad? Lo despreciado del mundo, lo necio, ¿verdad? En el mundo, les digo, ¿verdad? Somos despreciados, la gente es despreciada comparada a la gente elite, o sea, la gente de alto prestigio, la gente que les digo, la gente que anda manejando el mundo, los de alto billete, ¿verdad? Nosotros no somos, se puede decir, la gente, ¿verdad? En el mundo no son nada para ellos. Les voy a dar un breve detalle, ¿verdad? En el mundo, la riqueza, solamente básicamente haciendo una estadística, la mayoría del dinero del mundo le pertenece a un porcentaje, un por ciento de la población del mundo. O sea que somos alrededor de 8 billones de personas, o 7.5 billones por ahí, como le quieran ver. Somos muchas personas. Y solamente 1% de esos 7 billones tienen todo controlado, todo el dinero del mundo. Eso es lo que estamos comparando y diciendo, ¿verdad? De que una persona normal afuera, ¿verdad? Es considerada como nada, despreciada, comparado a los élites, a los que tienen el dinero, al 1%. Pero ¿saben qué? En Cristo somos enriquecidos, somos santificados, somos puestos aparte y somos lo más poderoso y santo de Dios. Otra cosa que dice ahí, lo vil del mundo y lo despreciado, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para deshacer lo que no es. Pues ¿saben qué? En Cristo, ¿verdad? Tenemos un gran precio. Tenemos un gran precio porque Dios dio la vida de su Hijo. Y la vida de su Hijo es preciosa y de gran precio, ¿verdad? Hemos sido redimidos por un gran precio, por lo cual somos especial tesoros y somos valiosos ante Dios. ¿Entendieron bien ese contraste? ¿Sí? Ok. Les está diciendo antes, ¿verdad? Eran esto, no eran nada. Ahora en Cristo somos sabios, tenemos poder, somos poderosos, somos justos, renacidos genéticamente, ¿verdad? Se podría decir de Dios, de un rey. Somos santificados, puestos aparte, lo más preciado, lo más precioso de Dios, y tenemos un gran precio, un gran valor. Qué bonito cómo está Pablo diciéndoles. ¿Ya? Bueno, para hacerles ver esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, y esto lo vimos mucho, ¿verdad? El cual nos ha sido hecho, y esa palabra hecho, ¿se acuerdan que era? Ser, porque nacimos de Dios. Nosotros antes no éramos gente noble, no fuimos hijos de un rey, ¿verdad? O sea, no fuimos hijos de de los elite, de los que tienen el gran billete, no, ¿verdad? No. De los que se consideran gente noble, ¿verdad? Nobleza, la nobleza. En el mundo se llama la black nobility. How do you say that in Spanish? La nobleza negra. O sea, búsquenla en internet y van a ver, y les va a dar esto sobre el 1% que controla el dinero todo el mundo. Nosotros no nacimos de ahí, ¿verdad? Pero por nacer de Dios, nosotros somos renacidos de Dios, somos gran preciado tesoro para Él y tenemos riquezas. Y dice por Él, ¿verdad? Y es lo que se refiere a esa palabra hecho. Él, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, porque nacimos de alguien importante, y ese es Dios. Eso es lo que la palabra hecho significa, nacer de alguien importante. Por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí hay mucho para saborearse y meditar. Al nacer de Dios, somos hechos sabios, justos, santificados y redimidos, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y aquí empezamos en el capítulo 2, y vamos a acabar en el versículo, vamos a leer este capítulo de 16 textos, y ahí vamos a acabar. Es un breve introducción al libro, del libro de Corintios. Y les dice, aquí hay importante algo que podemos compartir. Dice, cuando tú dejas
que la naturaleza del viejo hombre se llene de orgullo, otra vez te te podrías volver unas de estas 5 cosas que están mencionadas aquí, ¿verdad? Dice, a la gente no les gusta cuando actuamos de esa manera, ¿verdad? Dice, a la gente no le gusta a la gente no le gusta que les digan insensatos, ¿verdad? Pero cuando actuamos de una manera así, nos volvemos insensatos. Y somos insensatos. Tenemos que acordarnos de que sin Dios y el Espíritu que tenemos en nosotros, no fuéramos nada. Fuéramos de vuelta como lo que dice ahí, ¿verdad? Insensatos, ¿sí o no? Insensatos. Seríamos no muy, como dice, no muy sabios, no muy poderosos, no muy nobles, necio del mundo, lo despreciado, lo vil, lo menospreciado, ¿verdad? En el mundo, no de Dios, lo menospreciado del mundo, ¿verdad? Ok. Tenemos que tener la palabra de Dios encarnada en nosotros, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? Este capítulo aquí está básicamente haciendo una fundación porque ¿a dónde creen que va a llegar con esto de la sabiduría? Y está hablando del hombre natural y el hombre espiritual. ¿Tienen una idea por ahí dónde es donde Pablo quiere llegar? Está más adelantito en Corintios. Es muy fácil para pensar. ¿Dónde es donde Pablo aquí está empezando a hablar y haciendo una fundación en su carta para llegar a un tema donde él quiere llegar? Básicamente, les voy a decir, donde quiere llegar es a 1 de Corintios 12, 13 y 14, donde Pablo les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. ¿Ven? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? En 1 de Corintios 12, 1, donde habla de las 12 manifestaciones, los ministerios, el cuerpo de Cristo, donde habla sobre el amor en la mente renovada y donde habla sobre cómo el hablar en lenguas, cómo bendecir a la iglesia hablando en lenguas de interpretación, al igual que profecía. Toda esa parte, ahí quiere llegar Pablo, pero aquí está empezando a empezar a lidiar con el problema, ¿verdad? Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fue como ellos, ¿verdad? Con palabras así sabias. Les dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Hasta donde ellos sabían. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿verdad? No es de que era débil, no es de que estaba desprotegido y todo guango y débil, no, sino se está haciendo a su nivel, a ellos, ¿verdad? A lo que ellos sabían. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del espíritu y del poder. Y todo esto nos lleva otra vez, porque ¿saben qué? ¿Qué les está diciendo Pablo al principio otra vez, verdad? Que nada les falta en ningún don. Nada les falta. ¿Se acuerdan eso que decía en 1 de Corintios 1:7? De tal manera que nada os falte ningún don. ¿Verdad? Nada. Entonces, vamos a volver a leer el versículo 4. Aquí está haciéndose una referencia a Pablo cuando fue la primera vez. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y del poder. Y esto va porque ¿qué? No, nada les falta en ese don, en ese regalo. ¿Verdad? Entonces, Pablo quiere enseñarles cómo operar ese regalo.
quiere Pablo que sepan lo que Dios les ha dado. Pablo quiere que sepan que son escogidos de Dios, que son fuertes en Dios, que son sabios en Dios, que son hechos justos ante Dios, que son santificados, que son redimidos. Pablo quiere que sepan todo eso. Y no solamente eso, sino que quiere que sepan cómo operar ese regalo que Dios les dio. Pablo quiere, así como una persona que cuando le regalan algo, y la otra persona que te lo regaló, cuando alguien te regala algo, ¿qué te dice? Que lo abra, ¿sí o no? Usualmente, ¿verdad? Cuando te dicen algo, que lo abras y que te lo pongas a ver si te queda, ¿verdad? O algo, no sé si te gusta. O la reacción. O la reacción. Dios quiere lo mismo. Cuando te da el regalo, Dios quiere que lo uses, ¿verdad? Por eso, aquí está empezando Pablo a construir eso, ¿verdad? Esos dos, el hombre carnal, el hombre espiritual, dice, ¿ah? Y les está diciendo que no fue con palabras persuasivas, no fue con su sabiduría de ellos, sino fue con demostración de qué? Del espíritu y del poder. Les fue a enseñar lo que en sí tiene valor, el Cristo que él tenía, el poder que tenía Pablo. Para que su fe, para que su creencia de ellos no esté fundada en la sabiduría de hombres, ¿ven? Pablo fue a ellos para que su creencia y sus bases bíblicas y sus éticas y su moral y todo lo que quieran llamarle ellos, no fuera fundada en lo que un tal Apolos, un tal Plato le dijo, un Aristóteles. Les digo porque en Grecia esto era común, ¿verdad? De que seguían a una persona, tenían como un tipo mentor. ¿Sí saben qué es un mentor, verdad? Mentor es como alguien que tú sigues porque, ¿cómo se puede decir? Para que te guíe en tu vida, ¿verdad? Para que te guíe y te dé claves en tu vida de cómo hacer mejor en esto. Un mentor. Te mentore, te ayuda, te guía. Y esto es lo que pasaba en Grecia, ¿verdad? Había gente así que era Que te sabia. dirige. Ajá, que te dirige, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice que no quiere que su creencia, sus corazones estén fundados en seguir a una persona, en seguir en sabidurías de hombres, sino que estén, ¿qué? Fundados en ¿qué? En el poder de Dios. Regresamos otra vez a Proverbios porque dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y que dice, Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Perdón, bueno. Y esto es muy importante y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando uno está enseñando a la gente, porque su creencia de las personas va a estar fundada en lo que están aprendiendo. Por eso el enseñar es muy importante, no es una responsabilidad grande, al igual que el ser un pastor de una iglesia, es una responsabilidad grande, ¿verdad? Porque la fe de las personas, la creencia, sus bases, sus creencias están basadas en lo que se les está haciendo enseñado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Por eso, pero es diferente, esto es una, ¿verdad? Institución que Dios ha dado, ¿verdad? Ya se puede decir que ha dado, ¿verdad? No se guían en lo que un hombre dice, ¿verdad? Sino en lo que la palabra de Dios dice. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Nos enseñamos unos a otros para ver qué es lo que Dios dice. Sigamos. 6. Hay muchísimo, le digo, me he brincado muchísimos detalles porque le digo, estos libros tardaba el doctor Huevo año o 2 años en enseñar todo el libro y se tardaba a veces ciertos versículos en clase, nada más en una clase. Pero es mucha información, lo estamos dando, pasando rápido. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ustedes están aquí porque una persona se los dijo, están aquí por una persona o por seguir a una persona, porque quieren seguir a Dios. A lo que Dios, ¿verdad? Para ser guiados por Dios, ¿verdad? 6. ¿Dónde estamos? 6.
Bueno, aquí dice, aquí donde está en 2:7, sigamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los principios, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ya vamos a acabar. Voy a volver a leer. Sin embargo, así dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ¿verdad? Ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ok? Que perecen, esa palabra que perecen es cosas que no tienen eficacia, básicamente, ¿verdad? Y cuando se refiere a príncipes de este siglo, puede ser tomado, ¿verdad? También para la gente, los que están, les dije, el 1%, ¿verdad? Pero también se está refiriendo así como el enemigo, ¿verdad? Es un ángel y tiene varios ángeles, ¿verdad? Que le sirven. La gente les llama demonios, o en la Biblia es de demonios, ¿verdad? Eso se está refiriendo a los príncipes de este siglo. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿verdad? En misterio. Y esto se está refiriendo al gran secreto, ¿verdad? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria, ¿verdad? Todo esto lo que está hablando estaba escondido antes del día del Pentecostés, pero después del Pentecostés se hizo conocida, ¿verdad? Se hizo conocida hasta que y Pablo la hizo conocer, obviamente, públicamente, ¿verdad? Algo interesante aquí es de que religiones misteriosas, se puede decir, religiones misteriosas eran muy, muy comunes en Grecia, tanto por los griegos y comunidades orientales. Tenían un número de estas religiones que solamente se conocían por los iniciados. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. En este mundo, hoy en día hay sectas que se conocen, hay una de ellas que se llaman los masones, los masones, Freemasons, los masones. Ustedes buscan, y eso es una secta de un grupo de gente que solamente son sectas religiosas misteriosas. No dan a conocer lo que ellos tienen. En Grecia tenían algo así semejante. Hoy en día hay esto de la masonería. Hay otros que se llaman, en inglés acá hay uno en una universidad que se llama Skull and Bones o Cráneos y Huesos, se llama así, es de una universidad. Son varias sectas. Hay muchísimas que operan en el mundo, ¿verdad? Lo que está haciendo aquí, les está enseñando Pablo. Los Illuminatis. Ajá, hay otros, los Iluminados, ¿verdad? Hay muchísimos, los jesuitas, sectas que son escondidas y que no se saben lo que ellos operan, porque solamente a los que se meten en eso, los iniciados, les dan a conocer el misterio de la religión, ¿verdad? Pues está usando Pablo eso lo que ellos tenían, ¿verdad? Para que ellos entiendan lo que les va a decir. Pero con Dios no es así. Con Dios no esconde las cosas a los iniciados. Él quiere que todos lo conozcan, ¿verdad? Que todo sea conocido, ¿verdad? Está diciendo eso. Este misterio no tiene que ser guardado para unos cuantos, como estas sectas, sino que tiene que ser conocido por todos. Y ese gran misterio es de que al tú confesar a Jesús, te vuelves hijo de Dios y el Cristo nace, el Cristo no nace, el Cristo es el Cristo en ti, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Y dice, más hablamos de sabiduría de Dios en secreto, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, Dios la mantuvo en secreto para que nosotros fuésemos los beneficiados y para que fuésemos glorificados. Ok.
Already? In 10 minutes? Oh my goodness, ya voy a acabarla, ya va a tener la hora. Bueno, vamos a hacer. Ok, aquí hay cosas extras sobre estas religiones secretas. No voy a entrar en eso. Es muy importante, pero no me da tiempo. Pero dice, 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Está hablando de ese gran secreto. Ninguno de los enemigos de Dios, se podría decir, la conocía. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y ese Señor de gloria, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús. Jesús, ¿verdad? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Muchos intentos de esto se quisieron hacer a través de la historia, ¿verdad? En la Torre de Babel quisieron hacer esto, quisieron destruir todo el plan de Dios, muchas cosas en todo el Viejo Testamento. Los gigantes querían hacer eso, ¿verdad? Muchas cosas en el Viejo Testamento, ¿verdad? Querían hacer esto. Siempre hay la sed en la gente carnal y dirigida por el enemigo de dominar el mundo. Hitler. Toda la historia, si ven, siempre hay una guerra, siempre hay una batalla, guerra por conquistar el mundo, ¿verdad? Y lo han hecho desde antes, ¿verdad? Muchas religiones empezaron, ¿verdad? Con todos los del de Goliat, ¿verdad? Toda la gente de la Torre de Babel. Más adelante, los imperios del imperio babilónico, el imperio de Asiria, los romanos, los griegos, los egipcios, muchos, ¿verdad? Muchos. Les dije Hitler, Rusia, Italia, todos han querido dominar el mundo, ¿verdad? Para que no sea conocido y no se acerquen a Dios, ¿verdad? Entonces, dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si el enemigo hubiera conocido de que al deshacerse de Jesús, ya no ibas, pensaron, ¿verdad? Nos vamos a deshacer de este que se cree hijo de Dios y que está haciendo muchos beneficios para Dios y deshaciendo las obras del enemigo, ¿verdad? Pero el enemigo no sabía, y esta es la sabiduría oculta, de que al deshacerse de Jesús, lo que estaba haciendo es dándole una victoria a todos los que iban a creer en su nombre, porque Él fue resucitado y hay muchos Cristos ya. Hay muchos que pueden ser como Jesús en el mundo, ¿verdad? Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es un texto del Viejo Testamento y se está refiriendo en las cosas que ahora tenemos. La gente del Viejo Testamento, ¿verdad? Como Dios mantuvo todo esto oculto para nuestra gloria, la gente no se imaginaba en su corazón. Y aquí empieza a mencionar también del corazón más adelante, ¿verdad? La gente no se imaginaba de que al deshacerse de Jesús iban a haber muchos que iban a ser renacidos de Dios. Y no solo eso, sino que iba a ser un nuevo grupo de gente que son los llamados, que iban a pertenecer a un cuerpo, que iban a ser salvos, que iban a tener una nueva ciudadanía, un nuevo cuerpo después. Todo eso no se sabía, que iban a operar las 9 manifestaciones, el hablar en lenguas, todo eso no se sabía a totalidad. ¿Verdad? 10. Y todavía no sabe, aquí me lo dejas. Y todavía no, Grace, todavía no se sabía, todavía no se sabe lo que falta, lo que viene. Versículo 10 dice, pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Ven? Aquí empieza a hablar sobre el tema de que, a ver, quiero que piensen un poquito, ¿verdad? Quiero que piensen un poquito. Aquí dice, pero Dios nos las reveló, todas estas cosas que se está refiriendo a que cosas que antes el ojo no vio ni el oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Grace? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿No tienen ni idea todavía? Tiene que ver un parte con la clase avanzada,
Gracias. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Así es como Dios les revela las cosas a la gente. Ven, aquí está empezando Pablo a comparar. ¿Saben qué? Su sabiduría de ustedes en la que se apoyan, en la que toda Grecia se apoya, no es nada comparada con la sabiduría que Dios tiene y te puede dar. ¿Ven? Eso es como empieza este libro, les está empezando la carta, para que ellos no se apoyen en su propia prudencia, sino que fíen en Jehová y Dios les va a hablar y les va a decir qué hacer. ¿Verdad? Ya vamos a acabar. Dice, porque el Espíritu, el Dios, todo lo escudriña, todo lo sabe, lo escudriña. Dice, aún lo profundo de Dios. ¿Qué se refiere con esto? Los planes de Dios, Él te los revela. ¿Sí o no? Dios, ¿verdad? Dios le hablaba. Dios te puede hablar a ti. Sí. Sí. Dios te puede, aunque se escuche imposible, ¿verdad? Porque por ahí lo dice, ¿verdad? Para la gente son locura, para los gentiles. En el versículo 23 del capítulo 1, ¿qué dice? Dice, para los gentiles esto del Cristo, las cosas espirituales son locura. Y sí, pero Dios te puede hablar a tu vida. Dios te puede hablar. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Dice 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Qué es esto? Les voy a dar un ejemplo. Yo y mi tía Rosa. Yo, ¿verdad? No sé lo que ahorita está pensando. Me puedo imaginar que puede decir, no, pues ya tengo hambre. O puede mi tía estar pensando, pues ya se tardó este chavo. Es un ejemplo. Yo no sé lo que está pensando mi tía, o yo no sé lo que está pensando mi tía Lilia. Yo no sé. Pero que dice, pero como dice aquí, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Yo no sé. De hombre a hombre, yo no sé. Dice, sino el espíritu del hombre que está en él, ¿verdad? Solamente el mismo hombre sabe lo que está pensando. Ustedes no saben lo que yo estoy pensando, sino yo mismo, ¿verdad? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Asimismo, nadie sabe el corazón de Dios y lo que Dios tiene, al menos que tengas un espíritu en ti. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Verdad? Al menos, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Gracias a Dios no hemos recibido el Espíritu, no lo recibimos, ¿verdad? Lo que proviene del mundo, lo que proviene de lo que el enemigo da, ¿verdad? Sino el Espíritu que proviene de Dios. Ese donde dice ahí en el 30, más por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha hecho. La palabra hecho es porque nacimos de Dios, la palabra hecho implica un nacer, ¿verdad? Nacemos de Dios y somos sabios, justos, santificados y redimidos. ¿Verdad? Dice aquí, pues, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, lo de los griegos, sino con las que enseña el Espíritu. Básicamente con lo que Dios te revela, tú hablas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ven? Dios puede hablar a sus vidas. Dios puede hablarle a mi tía Rosa. Dios puede hablarle a mi tía Gela, a Mariela, a mí, por medio de esta manifestación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y esto es lo que está comprobado, les está enseñando a la gente de Pablo a Corinto. ¿Saben qué es su sabiduría? ¿Saben qué? No se compara nada con lo de Dios. Dice, ahí aún lo más mínimo que te puede dar Dios es mucho más que lo que el hombre se cree tener. Esa sabiduría de Dios tenemos que básicamente desear y a operar, ¿verdad? Tú le preguntas a Dios y Él te va a responder. Sí. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No. Una persona sin el Espíritu de Dios no puede, dice de aquí, no puede porque no puede percibir las cosas, ¿verdad? No puede. Porque para él son locura y dice, no las puede entender, ¿verdad?
¿A qué se refiere con esto? Este texto se usaba, a lo mejor antes se les fue enseñado de que a veces la gente no entiende la resurrección porque no ha recibido el Espíritu, pero eso es falso, porque para recibir Espíritu tienes que creer que Dios lo resucitó de los muertos, entonces no hace sentido, ¿verdad? Esas cosas. Cuando se está refiriendo a el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, se está refiriendo a qué? A que Dios te hable directamente, te dé la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, a que hagas sanidades, ¿verdad? Cuando tú oras por una persona para que sea sanada, Dios te habla y te dice cuál es la raíz, el motivo. Un doctor no puede hacer eso, ¿verdad? Un doctor simplemente, ¿qué hace? Te examina y te pronostica, te da sí, ¿verdad? Pronostica, sí, 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 no. Te diagnostica. Eso. Te diagnostica, ¿verdad? Ven, Anaitán. Te diagnostica, ¿verdad? Sí. Sí. La palabra de sabiduría y palabra de no es eso. No es diagnosticar, ¿verdad? Se están peleando todos por esta bebida. Ah, se la puedes dar. Pero vamos a acabar. Ahora sí, aquí en el 16. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Cuando se refiere a quién instruirá es, ¿nosotros vamos a decirle a Dios qué hacer? ¿Nosotros le hemos enseñado? No. ¿Quién le instruye? ¿Quién instruye a Dios? Por eso le está diciendo esto de quién instruirá, porque los griegos eran famosos porque se guiaban por una persona, se guiaban por una persona que un mentor, un sabio para que los guiara. No es así. Dios es el que nos guía y el que nos habla. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿A qué se está refiriendo? La gente, ¿verdad? Sin Dios, sin la sabiduría, ¿conoce a Dios? No. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le va a enseñar a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos esa mente de Cristo. Tenemos esa capacidad, ¿verdad? Se puede decir ese don, ese regalo de que Dios te habla y te guía. Y vamos a terminar en Proverbios otra vez para decir ese texto. Y no tienen que ir ahí, yo voy a ir y ya acabamos con esto. ¿Dónde está? Fíate, confíate. Ya cuando vean esa palabra fíate se van a pensar de cuando fías a alguien, ¿verdad? Fíate de Jehová. Fíate de Jehová. Vean este texto y léanlo conmigo si quieren. 1, 2, 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo tu corazón. Apóyate, cree, ¿verdad? Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en lo que uno piense. Ven, a veces podemos crear nuestra propia religión porque pensar individualmente y no pensar lo que la Biblia dice. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Respeta a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería compartirles con ustedes el día de hoy, perdón. Entonces, la base es, fíate de Jehová en todo tu corazón, ¿verdad? Y esa sabiduría que tenemos ese regalo, todos tenemos el Cristo en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Porque yo lo digo? ¿O porque una persona me lo dijo? No. ¿Saben cómo sé de que somos hijos de Dios o de que yo soy hijo de Dios? ¿Saben cómo sé de que yo soy un hijo de Dios? Porque la Biblia me lo dice, ¿verdad? Porque la palabra de Dios me lo dice y he visto las evidencias, ¿verdad? Y así ustedes, los demás, van a ver de acuerdo a lo que se les ha enseñado aquí, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que Dios les enseña de que son hijos de Dios, ¿verdad? Y porque somos hijos de Dios tenemos ese gran paquete y tenemos esa palabra, esa ciencia de Dios y esa sabiduría de Dios, ¿ok? Entonces, vayan a Dios, ¿verdad? Vayan a Dios cuando tengan una pregunta o algo, si tienen una carga, si tienen una necesidad, vayan con Dios.
¿Ustedes creen que Dios los va a dejar así en abandonados? No, les va a responder y les va a responder. ¿Ok? Entonces, eso es todo el día por hoy. Dios les bendice.